Procedemos entonces a iniciar con la primera charla del día, cuyo objetivo tiene introducirnos en conocimientos del significado de innovación en un país que decide tener una gastronomía sostenible y saludable. El tema de esta charla, gastronomía de innovación con identidad, conceptos y visión para una Costa Rica sostenible y saludable. Nuestra expositora es la señora Tania López Lee, ingeniera agrónoma con especialidad en economía agrícola y relaciones internacionales y diplomacia. Actualmente es consultora líder para Costa Rica de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se desempeñó como viceministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica durante la administración Chinchilla Miranda 2010-2014, desde donde le correspondió, entre otras tareas, la conceptualización e implementación de la política de Estado para la agricultura y el desarrollo rural. Tomó bajo su liderazgo la agenda agroambiental y de cambio climático, el plan sectorial de agricultura familiar, la conducción del INTA en materia de investigación, el apoyo a los mercados locales y la gestión para la construcción de los mercados mayoristas en la región Chorotega y Brunca. Su trayectoria profesional y su paso por el MAC, el Ministerio de Comercio Exterior, el Consejo Agropecuario Centroamericano y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura le ha permitido transitar entre la administración pública, organismos internacionales de apoyo a la agricultura y la academia. Su trabajo ha dado énfasis al análisis de la política pública agropecuaria y el desarrollo institucional, así como a la implementación de las mismas. Posee experiencias prácticas en campos del comercio internacional, integración y regionalismo abierto, agricultura, el desarrollo sostenible y el cambio climático. Autora de múltiples artículos e investigaciones en temas vinculados a la agricultura, ambiente y comercio. Expositora invitada en foros nacionales e internacionales relacionados con su especialidad y cargos que ha desempeñado. Esta presentación tendremos un espacio para esta y las demás, un espacio para preguntas. De igual forma, el proceso de preguntas será por medio de boletas que ustedes las poseen en el material que se les entregó, y pues se seleccionarán algunas, tal vez no nos dé tiempo de poder responderlas todas, pero eventualmente para eso tenemos el dato de sus correos electrónicos. Si en algún momento no se logran contestar todas las consultas, pues se les estarán contestando vía correo electrónico. Doña Tania, bienvenida. Ella me pidió que ella quería hacer la exposición de este lado aquí al frente, así como más relajadito, ¿verdad, doña Tania? Entonces yo me voy a venir para acá y le voy a entregar a usted el micrófono. Muchas gracias, muy buenos días. Y esto es puntero. Con esto se pasa. Ok. ¿Y a dónde señalo? Bueno, muy buenos días a todos. En realidad quiero decirles que me siento absolutamente honrada de esta invitación de Alejandro, de Jorge, de Alfredo, porque realmente contribuí, creo que ahí puse un granito de arena en un momento dado en este proceso de construcción del plan de gastronomía sostenible y saludable. Pero aparte de eso, yo le decía ayer a Alejandro que no quiero hablar de ustedes. Me siento hoy como ciudadana, como costarricense, parte de este proceso como consumidora y realmente siempre con el propósito de difundirlo y hacerle, digamos, el mérito que corresponde a un proceso de todas formas innovador y por muchas razones que vamos a ir viendo durante mi presentación. Siempre es un reto. Yo creo que aquí, aunque me fijé y hay biólogos, nutricionistas y agrónomos un poquito vinculados con mi trabajo, pero siempre es un reto estar frente a un auditorio de gente que no es el público habitual o la gente con la que uno siempre trabaja, como en mi caso
han sido los productores o colegas del sector agropecuario. Ustedes son empresarios, ustedes trabajan en un mundo a lo mejor muy diferente, pero yo he llegado a concluir que nos unen muchas cosas, y ese precisamente eslabón perdido es el que debemos, o el que voy a tratar de transmitir, por qué el sector agropecuario y la gastronomía tienen tanto que ver. Y un poco, y posiblemente este sea un sesgo a mi formación, les voy a decir desde mi punto de vista, desde mi corazoncito agropecuario, por qué y cómo se vincula este plan de gastronomía con el sector agropecuario y por qué es tan importante su valoración. Un poquito de lo que vamos a hablar, y tal vez empecemos con cosas que no debemos olvidar. Yo creo que lo primero es que hay que reconocer que la alimentación es una necesidad básica de todo ser humano, y esta puede ser tanto el suministro de alimentos básicos para gente, digamos, que requiere alimentarse, hasta las formas más sofisticadas que ustedes han trabajado para complacer a un consumidor sofisticado. Y ante todo lo que ustedes hacen, es toda expresión gastronómica, siempre recuerden que se origina en una decisión de un productor, en esos desafíos que enfrenta el productor día a día, luchando contra el clima, los precios, la intermediación, para que ustedes tengan alimentos que necesitan para la construcción de los menús, para la elaboración de platos, y esto es algo de verdad que nunca debemos olvidar. También creo que esto sí lo tienen ustedes muy claro, ¿verdad? Que los momentos más memorables de nuestra vida siempre están ligados a la alimentación, ya sea en un restaurante, ya sea en un hogar, en cualquier cosa, siempre la celebración gira alrededor de un plato de comida. Y otra cosa muy importante, producir alimentos tendrá y enfrentará grandes desafíos en el futuro, y ahora lo vamos a ver. Ya lo están enfrentando, ya no es solamente si un país tiene los recursos para tener y importar los alimentos, no se trata solamente de eso, sino de lo que estamos viendo con un factor, por ejemplo, como el cambio climático, que está haciendo que ese suministro de alimentos y esos flujos de comercio de alimentos no sean tan seguros y tan estables como lo fueron en el pasado. Y me parece que Costa Rica, ya un país de renta media, un país, digamos, donde el tema de desnutrición es muy importante, pero es ya un porcentaje muy bajo de su población quienes tienen ese problema. Estamos enfrentando otro problema, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo del Ministerio de Salud precisamente. Tenemos el flagelo de la obesidad y del sobrepeso, y aquí creo que también tenemos una responsabilidad. Ustedes, desde lo que hacen y desde la forma en cómo preparan alimentos, y todo el aparato estatal trabajando en mejorar esos estilos de vida. Tal vez empezar por el origen de todo esto. El origen de este plan de gastronomía tiene que ver mucho con este libro editado por el INVIO sobre plantas comestibles de Centroamérica, y posiblemente lo que tenían en mente gente como Jorge, como Alfredo, como Randall, como Alejandro, que querían y tenían necesidad de encontrar o de construir una gastronomía con identidad costarricense. Y me parece que estas personas que les menciono y estas ideas generadas a partir de este libro recopila todas las especies comestibles, muchas veces que crecen en forma silvestre en Centroamérica, como el tacaco, el pejibaye, el loroco, que es tan famoso en El Salvador, el culantro coyote, todas esas
productos menores, digo yo, porque no pertenecen a esa agricultura masiva, están aquí reflejados y han inspirado, y los han inspirado a ustedes a crear muchos platos alrededor de esta identidad regional en materia de productos auténticamente, digamos, o que tienen ya arraigo con nuestro país y nuestra región. Y a partir de ahí, creo que ustedes posiblemente conocen mejor la historia que yo, se sumaron con la iniciativa de estas personas muchas instituciones, como el Ministerio de Agricultura, el INA, el Ministerio de Salud, el sector académico creo que está en proceso de, y muchas organizaciones y asociaciones que han comulgado con este plan de gastronomía. Yo creo que, don Jorge, y me siento muy orgullosa y usted como representante del Ministerio de Agricultura, don Jorge Gamboa fue exdiputado y nos acompaña hoy, y hoy es asesor del Ministerio de Agricultura. A través de Fitacori logramos tener recursos para formular un plan de acción y darle algún sentido, digamos, de responsabilidad a todas las instituciones que estaban ingresando dentro de este plan de gastronomía, y fueron instrumentos que hoy creo que todos ustedes lo conocen, lo tienen en sus carpetas. Creo que Alfredo va a hablar de esto más adelante. Y a partir de ahí han surgido muchas historias sumamente gratificantes a nivel nacional, a nivel local, veo festivales gastronómicos en diferentes regiones del país, veo laboratorios gastronómicos, ustedes han tenido participación en eventos internacionales donde ya se habla del Plan de Gastronomía Sostenible y Saludable de Costa Rica, y ya se habla, no, también se muestra muchas cosas que están saliendo a partir de esta adopción y participación de muchos actores en este proceso. Y aquí me detengo un poquito a mencionar algunas cosas, algunas tendencias que observamos. Yo lo clasifico en lo que no es tan bueno. Creo que si bien Costa Rica, como lo mencionaba Jorge, se distingue por ser una Costa Rica verde, una Costa Rica donde la gente viene a conocer sus parques nacionales y sus bellezas naturales, lo cierto es que tenemos grandes problemas urbanos que tienen que ver con contaminación, con tratamiento de aguas, cosas que realmente nos restan o nos van a restar calidad de vida a todos los costarricenses si no tomamos decisiones importantes. Tenemos pésimos hábitos de vida, no hacemos ejercicio, comemos mal, toda esta mercadotecnia de la comida rápida se ha infiltrado tanto en nuestras vidas. Y se los digo, yo me acuerdo cuando tenía mis hijos pequeños, la forma de premiarlos era llevarlos a McDonald's porque ahí estaba la cajita feliz. Y creo que ese pecado lo hemos cometido todos y se crean patrones de consumo espantosos que hoy estamos viendo, problemas de obesidad en niños, con problemas de diabetes infantil, con problemas de presión alta en gente joven que antes no tenía ese patrón de enfermedades o ya llegaban cuando ya estábamos en una edad adulta. Y todo esto, por Dios, nos tiene que llamar a hacer cambios importantes en nuestra vida. Tenemos una cultura de consumo que yo digo que son cosas que hoy, sobre todo a mis hijos, yo les digo mucho porque ellos creen que abriendo la refrigeradora y abriendo la alacena se solucionan todos sus problemas, y Dios guarde no haya algo que ellos quieren, porque están acostumbrados a que siempre hay lo que ellos quieren en el momento en que se quiere, y la vida no es así. Y las cosas que estamos viendo nos deben llevar a valorar a los que producen estos alimentos de una forma diferente. Y les voy a mencionar algo
que tiene que ver mucho con el sector agropecuario y posiblemente que ustedes lo vivieron como consumidores de aguacate. ¿Cuánta bulla se hizo alrededor del aguacate que se venía de México? Porque no podíamos esperar un mes a traer el aguacate de Perú, porque seguramente nos íbamos a morir sin aguacate. Por Dios, el aguacate no es un producto básico, es muy importante para los restaurantes. Pero bueno, ¿por qué no valorar de mejor forma el aguacate costarricense? Les puedo decir, no sé en qué terminará este proceso con México, pero había razón científica, y eso porque esto se dio en el periodo en que nosotros estuvimos en el Ministerio de Agricultura para detener las importaciones de México por una enfermedad que ponía en riesgo la producción de aguacates en Costa Rica. Pero la reacción, sobre todo de los importadores, fue grande y fue a golpear al gobierno y fue a golpear porque no podíamos vivir sin comer aguacates todos los días. Y para los más viejitos, yo creo que ustedes se acuerdan cuando aquí comíamos aguacates solamente cuando había aguacates, ¿verdad? Era una ventana al año que, por cierto, mi papá que producía huevos, siempre había una relación de que cuando salía el aguacate, bajaba el consumo de huevos. Hoy día ya se consume aguacates a lo largo de todos los años, bueno, porque los mercados se han abierto, pero lo cierto es, esa cultura de consumo nos vuelve a veces intolerantes y nos vuelve a veces caprichosos, y esto no sé si es tan bueno. Tenemos un desarraigo a nuestras costumbres, precisamente por todo esto que hemos hablado, y una industria alimentaria de soporte al fast food. Y esto es impresionante, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes saben, pero en un país de las dimensiones geográficas de Estados Unidos, solo el 4% del área dedicada al cultivo, ¿verdad?, y producción agropecuaria se destina a la producción de frutas y hortalizas. Solo un 4%. Lo demás está muy orientado a lo que es la industria alimentaria y la industria de exportación, y esto incide mucho también en lo que está pasando en la sociedad americana. Y bueno, flagelos y cosas que no queremos y tenemos que luchar como la desigualdad, el hambre, las brechas crecientes entre los que tienen y los que no tienen. Sin embargo, todo esto lo vemos también como que están surgiendo nuevas formas de pensar. Creo que estamos aquí hoy hablando de una nueva forma de pensar, de una nueva forma de hacer las cosas, que tiene que ver con una conciencia sobre la sostenibilidad, sobre la producción y el consumo sostenible, una valoración de lo auténtico, del concepto boutique, de lo pequeño, de lo justo. Y esto es muy importante, sobre todo para ustedes que a lo mejor no pertenezcan a grandes cadenas hoteleras o a grandes cadenas de restaurantes y que quieran distinguir su negocio con una forma diferente de hacer y de presentar las cosas. Hay demanda por productos diferenciados. Hoy la gente quiere saber la historia detrás de un producto que compra, ¿verdad? Y creo que Costa Rica ha logrado mucho de eso en lo que es la exportación de productos sostenibles, en lo que es la exportación de productos de comercio justo, pero es algo que tiene que permear también en la decisión de cuando vamos al supermercado y fijarnos más allá de la etiqueta y del precio, cómo y de dónde viene ese producto y a investigar un poquito no solamente las calidades nutricionales, sino los procesos o la historia que hay de un país en cuanto a sus sistemas de producción. Esto también es importante. Y, por supuesto, hay necesidad de adoptar estilos de vida saludables. Y esto es una carrera, es una política
que la veo en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en la Cámara de la Industria Alimentaria. Todos andamos detrás de apoyar y de poner nuestro granito de arena en fomentar estos estilos de vida saludable. Creo que aquí hay una excelente noticia y es que ahora a finales de septiembre ustedes saben que mucho de lo que dictó la cooperación internacional en los últimos años giró a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se fijaron en el año, a principios de este nuevo siglo, y este mes que pasó en Naciones Unidas se definieron los 17 nuevos objetivos de las Naciones Unidas, alrededor del cual van a girar todas las prioridades de todas las organizaciones de Naciones Unidas. Y leí con mucho placer y con mucha satisfacción que uno de esos objetivos de sostenibilidad es garantizar las pautas de consumo y producción sostenible. Esto tienen que tomarlo ustedes en cuenta porque pueden salir muchas oportunidades, como ya están saliendo. La FAO tiene un programa de producción y consumo sostenible y es posible que salgan muchas de estas iniciativas que vengan a contribuir a muchos de los objetivos planteados en el Plan de Gastronomía Sostenible y Saludable. Quería mostrarles el ejemplo, esto lo saqué de un documento del 2014 que se llama Análisis de la situación de la salud en Costa Rica, de la Dirección de Vigilancia de la Salud Pública, y muestra el estado nutricional de mujeres de 20 a 44 años de edad según el índice de masa corporal a nivel nacional en 3 periodos, 1992, 2006 y 2009. Y es impresionante de ver cómo el sobrepeso, que es esta barra, ¿verdad? Esta barra azul, bueno, ha venido creciendo en todos estos periodos, pero ya prácticamente nos dice que las mujeres en ese rango de edad tienen un nivel de sobrepeso que supera el 60%. Y esto es absolutamente alarmante, y así hay ejemplos incluso para niños, para hombres, para niños menores de 12 años, por si ustedes quieren verlo, porque debe llamarnos la atención, no solamente desde las funciones que ustedes desempeñan en sus empresas, sino de lo que está pasando en nuestros hogares con nuestros hijos y nuestra familia. Bueno, ¿qué significa el Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable y por qué yo digo que es un proceso absolutamente innovador? Bueno, porque me parece que aquí trato de definirlo, es una oportunidad única y sin marcha atrás para que el país desarrolle su identidad gastronómica diferenciada a través de un plan y un mapa de ruta que suma esfuerzos de la sociedad civil organizada, de la academia y de la institucionalidad pública. Este proceso es absolutamente innovador en cuanto a la institucionalidad, en cuanto a quienes participan, en cuanto a qué se toma en consideración. Posiblemente Jorge, que nació en un país con una identidad gastronómica fabulosa como lo es Perú, podría contarnos mucho de lo que ha hecho Perú a lo largo de su historia, pero lo cierto es que este proceso que está iniciando en Costa Rica no deja de ser. Yo ahora pensaba, bueno, ¿por qué nosotros no podríamos pensar, como ya lo hizo Perú, en tener franquicias de comida costarricense en el extranjero? ¿Qué nos impide llegar a ese objetivo? Y vean ustedes cómo ustedes podrían favorecer a muchos productores, a muchos pequeños productores de la agricultura familiar con esta iniciativa y desarrollando un plan de gastronomía que involucra el reconocimiento del trabajo de muchos pequeños productores que cultivan este tipo de productos
que algunos documentos lo citan como los productos olvidados. ¿Por qué es un proceso diferenciado? Porque tiene un enfoque integrador, porque apoya preceptos nacionales como por ejemplo la gestión ambiental, la carbono neutralidad, la equidad, el respeto a los derechos de los trabajadores, el tema del precio justo. Aquí esto, entre más nosotros achiquemos esa cadena de intermediación, ustedes van a poder pagarle precios más justos al productor, porque muchas veces los precios a los que ustedes adquieren la materia prima para producir sus platillos es una ínfima parte de lo que realmente le llega a ese productor, que es el que tiene que arriesgar y poner, digamos, más sacrificio en toda la cadena de valor. Es innovador porque promueve la protección de especies nativas, porque promueve los procesos y técnicas sostenibles. Ahí estaba viendo en la revista que ustedes tienen a mano un artículo sobre la producción orgánica y cómo y dónde pueden conseguir ese tipo de alimentos, porque además están proponiendo procesos y productos que aseguren la inocuidad, porque están viendo el valor nutricional y la calidad como un binomio indivisible. Ahora en la mañana, cuando venía para acá, venía escuchando un programa de estos que dan en la mañana, de cómo combatir la gastritis, las personas que tienen gastritis crónica, y decía alguien, un refrán de un filósofo griego que decía: haz de tu alimentación tu medicina, una cosa así. Y yo creo que esto también es una nueva tendencia. Todos estos alimentos nutricéuticos están, digamos, adquiriendo valor en la forma, en la producción y en la comercialización y en la presentación que se le puede dar a los consumidores. Hay una mayor conciencia con el productor, con la estacionalidad de la producción, con la producción local. Esto yo creo que es muy importante porque a veces, y a Costa Rica le pasa por ser un país pequeño, que muchas veces exporta en ventanas de exportación, que no tiene, digamos, la posibilidad de suministrar, por ejemplo, ese mismo producto a lo largo de todo el año. No crean, a veces es difícil poder satisfacer a un cliente nacional o internacional, teniendo en cuenta de que vas a producir un producto una vez al año, ¿verdad? Y que el resto del año ese cliente puede tener acceso a muchos otros abastecedores e incluso tener hasta la posibilidad de perder el cliente por no llevar ese producto a lo largo de todo el año. Y como les digo, yo creo que han habido experiencias maravillosas que a través de la conceptualización de este plan se han hecho, y yo creo que mencioné algunas de ellas. Y ahora yo quisiera brevemente pasar a mencionar algunos aspectos que tienen que ver con el plan de gastronomía y tal vez darles un matiz más agropecuario para que ustedes vean la importancia del tema, viéndolo desde la perspectiva de quienes están produciendo esas materias primas para la industria alimentaria. Y en primer lugar, quiero mencionar el tema del cambio climático. Yo creo que los efectos del cambio climático ya no tenemos que convencer a nadie, y el que no está convencido vive en otro planeta o en una burbuja, porque estamos viendo cosas terribles que están pasando, como por ejemplo la intensidad de los aguaceros que tenemos en estos días, un invierno que llegó tardío, inundaciones en el Atlántico, sequías terribles en Guanacaste, que han roto toda la forma tradicional de programación de cultivos, de cosechas, que han generado pérdidas grandísimas en el sector agropecuario. Y, señores, esto tiene incidencia directa en la producción de alimentos, tiene incidencia directa en la seguridad alimentaria
y tiene incidencia directa en la industria gastronómica porque ustedes tienen que vivir del suministro de esos alimentos. Y en buena hora este país tiene una agenda climática importante en materia de mitigación, en materia de adaptación, en materia de gestión de riesgos. Creo que el tema de la carbono neutralidad es un gran reto para cada una de sus empresas. Ya hay muchas empresas que se están certificando carbono neutral y eso significa medir las emisiones, reducirlas y lo que no podemos reducir, la compensamos. Y vean ustedes el esfuerzo que hay que hacer porque la agricultura y la ganadería representan en Costa Rica el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esos gases principalmente son metano y óxido nitroso. Las principales actividades emisoras por área y por la misma actividad productiva es ganadería, café, caña de azúcar y arroz. Y para el sector de alimentos, el tema de residuos de alimentos genera metano, que es un gas de efecto invernadero, así que también ustedes tienen una responsabilidad importante en reducir esas emisiones para, digamos, contribuir, digamos, a mitigar los efectos del cambio climático y, por supuesto, al objetivo de la carbono neutralidad. Yo quiero mostrarles aquí un ejemplo de un invierno en Turrialba. Vean ustedes el comportamiento de las lluvias en estos diferentes periodos que se analizaron. Vean ustedes el problema de un productor con vacas que están batiendo barro en lugar de estar comiendo pasto, ¿verdad? Porque no hay recuperación de los pastos en forma inmediata. Y cosas que podríamos hacer para evitar, digamos, o para paliar todas estas cosas que estamos viendo que están sucediendo en nuestra ganadería en este caso. Y, por ejemplo, también mucha de la acción del Estado tiene que ver con la generación de nuevas variedades más resistentes a las sequías, más resistentes, digamos, a todos estos nuevos escenarios climáticos. La importancia de los bancos de germoplasma, del mejoramiento genético. Y ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Sí, tiene que ver mucho, porque déjenme decirles que de todo este proceso de investigación ha salido, por ejemplo, un producto auténticamente costarricense hecho por el Estado costarricense, como es esta papaya pocosí, ¿verdad? Eso es una generación de un producto hecho a base de mejoramiento genético que hoy podemos decir es auténticamente costarricense. Quería hablar de los bancos de germoplasma. Déjenme decirles que quien a lo mejor alguno lo conoce, esto es en Talamanca. Esta es la finca Loroco, es una finca de un matrimonio indígena. Él es maya, el salvadoreño, casado con una bribri, y tienen todo un concepto. Esto es una finca didáctica del Ministerio de Agricultura, y tienen un banco de semillas. Véanlo ustedes, es una maravilla. En 2 hectáreas tienen como 22 productos, y esto es la base y el futuro de la agricultura y del plan de gastronomía sostenible, porque muchas de estas semillas son precisamente de esos productos silvestres que se está haciendo muy poco para conservarlos. Y quiero mostrarles que aquí entre este y este hay un común denominador, porque esta es la bóveda más grande del planeta, que tiene 860,000 semillas, hay muestras de semillas de todo el planeta, está en Noruega, y es a prueba, digamos, de guerras nucleares, de terremotos, de cualquier desastre planetario. Ahí hay un banco de semillas que va a poder resistir los embates de cualquier crisis mundial, y donde podemos asegurar
que esto es parte, digamos, de asegurar la alimentación en el planeta. Quiero hablar también del desperdicio de alimentos. Ustedes nunca se han imaginado que una fruta podrida podría ser la portada de un documento. Y sí quiero decirles que el desperdicio de alimentos es algo paradójico en nuestra época, cuando hay todavía gente que se está muriendo de hambre en muchas partes del mundo. Y vean los niveles de pérdidas que tenemos. En el mundo se pierden 30% de los cereales producidos, entre 40 y 50 de los tubérculos y de frutas y hortalizas, el 20% de semillas oleaginosas, carne y lácteos, y el 25% de pescado. Y hay una esperanza de esta iniciativa. Cualquiera, digamos, si CACORE quisiera ser parte de esta iniciativa, puede tocar las puertas de la FAO y decirles y pedirles asesoramiento y apoyo para poder luchar contra esto. Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación. A mí me pasa que cuando yo llego a la verdulería de Barba a hacer las compras de la semana, siempre pienso, bueno, ¿y qué hará esta gente cuando los productos están a punto de ponerse malos, pero han perdido ya su calidad? ¿Qué harán con esto? O sea, ¿los repartirán a un asilo de ancianos, a una escuela, o sencillamente esperarán que se pudran para botarlos? Bueno, ojalá que sea lo primero y no lo segundo, porque esto es una barbaridad que no podemos darnos el lujo de que siga sucediendo. Finalmente, quiero hablar de dos recursos naturales importantes sin los cuales no habría vida, no habría alimentos, no habría industria gastronómica, que es el suelo y el agua. Aquí tenemos las funciones que desempeña el suelo. Pocos de ustedes saben que el suelo es un recurso natural. Yo siempre digo, el suelo es el recurso natural más pisoteado de todos, ¿verdad? Porque nos paramos en él y hacemos desastres de este recurso, y además de eso no sabemos todas las funciones que cumple el suelo en la producción de alimentos, como reservorio de carbono, en el reciclaje, como base para el desarrollo urbanístico, como fuente de reciclaje, porque todo va al suelo y ahí cumple su ciclo, ¿verdad? Dicen que, ¿verdad?, volvemos a la tierra y nos convertimos en polvo para abonar la tierra, y no deja de ser cierto esto, pero el suelo enfrenta en estos momentos amenazas terribles como erosión, contaminación, salinización, compactación, un montón de problemas graves. Quiero decirles que, por ejemplo, en Europa, la Organización Mundial por el Suelo Europa declaró ante esta organización que el principal problema que tiene Europa con respecto al suelo es el sellamiento. Todo esto que estamos haciendo con los mejores suelos de nuestros países, poniendo concreto, ¿verdad?, encima, no solamente porque nos está restando posibilidades de sembrar, sino porque la misma filtración del agua se limita, y por eso vemos los problemas de las inundaciones y las escorrentías, porque el agua no puede filtrar y tener su ciclo tan importante como lo hace cuando llega al suelo. Y por otro lado tenemos el recurso hídrico, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben que la agricultura consume el 70% del agua del mundo en la producción de alimentos. Vean ustedes la huella hídrica de algunos alimentos. Para producir 1 kilo de carne se requieren 15,000 litros. Para producir 1 kilo de papa se requieren 1,000 litros. Y ojalá que estemos pensando, ¿verdad?, en esto, en cómo reducir esas necesidades hídricas, porque hoy el agua se requiere para el ser humano, se requiere para la producción de alimentos, se requiere para muchas cosas, incluso para el desarrollo turístico y hotelero. Y tenemos también un problema muy serio acá, porque la contaminación de las aguas superficiales, quiere decir ríos y lagos, y las aguas subterráneas, es el principal problema de nuestro país. 25 de las 34 cuencas de Costa Rica
tienen problemas de contaminación, y esta contaminación son agroquímicos, metales pesados, hidrocarburos, y todo eso está afectando la calidad del agua, pero también nuestra salud y la posibilidad de gestionar sosteniblemente este recurso. Esto se los menciono porque muchas veces obviamos que esos recursos naturales son importantes para la producción, para la vida, para lo que hacemos, e incluso en lo que están ustedes, que es, por ejemplo, el desarrollo de una industria gastronómica. Finalmente, quiero terminar diciendo que deben continuar desarrollándose acciones que acorten el camino entre el productor y la industria gastronómica. Yo creo que ahí el Ministerio de Agricultura ha podido contribuir con un granito de arena, poniendo en contacto a muchos productores de este tipo de productos con cadenas o con chefs que necesitan ese tipo de productos. Debemos seguir rescatando nuestras tradiciones culinarias y nuestros productos olvidados. Más allá de la industria gastronómica, debemos incidir en los hogares y romper malos hábitos alimenticios. Yo creo que esto es algo que debemos hacer indiferentemente de que podamos encontrar cosas maravillosas en los restaurantes. Lo que hacemos en nuestros hogares tiene que cambiar y romper esos malos hábitos en los que nos hemos estado inmersos. Hay un camino trazado, se avanza hacia un país con una identidad gastronómica. Su consolidación depende del plan, pero también de lo que hagamos desde cada una de nuestras trincheras. Y aquí pongo el ejemplo de un documento, de una experiencia maravillosa que me pasó Alejandro, de este proyecto de gastronomía turístico sostenible en la península de Nicoya, que muestra cómo el desarrollo territorial, la identidad gastronómica pueden ser, digamos, pueden vincularse y pueden generar oportunidades para regiones y para cantones que tienen, digamos, un índice de desarrollo humano y que necesitan nuevas oportunidades y oportunidades innovadoras para salir adelante. La gastronomía debe ser parte de los atributos de la marca país de Costa Rica, esta que ven aquí, Esencial Costa Rica. Yo me fijé que la cámara tiene el logo de Esencial Costa Rica, pero hablando con Alejandro me decía, y viendo los atributos que se definen en la marca país, no viene la gastronomía costarricense como un atributo, y creo que ustedes tienen que luchar por esa inclusión, y me parece que el plan de gastronomía es el semillero para que puedan transitar hacia ese objetivo. Y me parece también como un tema pendiente la incidencia que pueda tener el plan de gastronomía en las cadenas internacionales de hoteles, en los restaurantes y en los servicios de catering service, que le decía yo a Alejandro que siguen, ¿verdad?, ofreciendo un formato muy tradicional y muy aburrido, de los cuales ya todos nos cansamos, ¿verdad?, y esto es una gran oportunidad. ¿Cuántas pequeñas empresas de catering service hay en Costa Rica donde ustedes pudieran llegar con una diferenciación para que la gente vaya viendo que hay opciones diferentes y que hay una gastronomía en desarrollo que puede dar oportunidades, que puede atraer, digamos, a los costarricenses, pero también al turismo internacional? Y me parece que aquí hay, digamos, muchas oportunidades para todos ustedes. Yo con esto termino, esperando no haberlos aburrido de verdad y pudiéndoles, mi propósito era poderles llevar muchas de las preocupaciones que desde el sector agropecuario tenemos en el marco de este plan de gastronomía sostenible, y donde no podemos, acuérdense, dividir lo que pasa en el campo, lo que pasa con nuestros productores, de lo que pasa en la industria gastronómica costarricense. Muchísimas gracias y bienvenida a comentarios y preguntas. Buenos días.